Ok, vamos a hacer como un pantallazo general muy teórico de lo que tendríamos que saber al principio de todo para enfrentar la química orgánica. Luego de lo que vimos, ¿sí? Que ya estamos por nomenclatura, podemos clasificar los hidrocarburos. Los hidrocarburos se pueden clasificar según dos criterios diferentes. Básicamente, sí, lo que más nos importa este año. Según su cadena carbonada, ¿sí? Fíjense la importancia del lenguaje, porque el lenguaje es como un gran buchón, digamos. Cadena carbonada, o sea, la cadena de átomos de carbono, ¿tá? Entonces, los hidrocarburos se pueden clasificar según dos criterios. Según la cadena carbonada y hay otro criterio que es según el grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Acá abajito, bueno, después se los pongo, o sea, el tipo de enlace que hay entre átomos de carbono. Bien, entonces vayamos. Primer criterio. Según la cadena carbonada, los hidrocarburos pueden ser abiertos o cerrados. Si son abiertos, los hidrocarburos pueden ser lineales, por ejemplo, el butano, o pueden ser ramificados, por ejemplo, el 2-metilbutano, ¿tá? O el 2,2-dimetilbutano. Y los hidrocarburos también pueden ser cerrados. Dentro de los cerrados tenemos dos tipos que todavía nosotros no vimos, ¿sí? Pero un poquito más adelante los vamos a ver. Tenemos hidrocarburos cíclicos e hidrocarburos aromáticos. Los aromáticos son como muy importantes, ¿tá? Bien, entonces esta es una clasificación de los hidrocarburos en función de la cadena carbonada, abiertos y cerrados. Nosotros hemos visto abiertos. Y por último, podemos clasificar los hidrocarburos, pero según su grupo funcional. Acá en naranjita les puse, un grupo funcional es un grupo de átomos que tiene dentro la molécula que le otorga características especiales a esa molécula, ¿sí? Los grupos funcionales en los hidrocarburos son los enlaces carbono-carbono simples, el enlace carbono-carbono doble o el enlace carbono-carbono triple. Cuando aparece en algún lugar ese tipo de enlace, esa molécula tiene características especiales. O sea, ¿qué quiero decir? Es importante para ver cómo reaccionan, es importante porque afectan su punto de fusión o su punto de ebullición, ¿está? Bien, entonces, en función de su grupo funcional, valga la redundancia, los hidrocarburos son o se clasifican como alcanos, alquenos o alquinos. Los alcanos son hidrocarburos que solo tienen, voy a agarrar acá, solo tienen enlaces carbono-carbono simples. Todo lo que ves en la molécula son enlaces carbono-carbono simple. Acá no hacemos referencia a los enlaces carbono-hidrógeno, ¿tá? Cuando uno detecta que en una molécula de hidrocarburo todos los enlaces son carbono-carbono simples, a ese hidrocarburo lo llamamos alcano. Y cuando lo vayamos a nombrar, el sufijo que vamos a utilizar es ano. Metano, propano, butano, hexano. La fórmula general de cualquier alcano es carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. Recordemos, acá le puse en amarillito, que N es la cantidad de carbonos que hay en total en la molécula. Si es lineal, será los átomos de carbono que hay en esa cadena principal, y si es ramificado, los átomos de carbono de la cadena principal más las ramas, ¿sí? En total. Ese es el valor de N. Y en función de ese valor que nos da, podemos calcular muy rápidamente cuántos hidrógenos tiene esa molécula en total. Bien, los alquenos son hidrocarburos que al menos tienen un
enlace carbono-carbono doble. Aunque sea uno, ya es un alqueno. Aunque sea uno y todos los demás son simples, eso es un alqueno. En ese caso, cuando estemos frente a un alqueno, vamos a utilizar el sufijo eno. Eteno, propeno, buteno, hexeno, ¿sí? Y la fórmula general de cualquier alqueno es carbono N, hidrógeno 2 por N. Bien, los alquinos son hidrocarburos que al menos tienen un enlace carbono-carbono triple. ¿Tá? Si en toda la molécula hay al menos un enlace carbono-carbono triple, todos los demás simples, eso es un alquino. Y cuando lo nombremos vamos a utilizar el sufijo ino. Propino, butino, hexino. ¿Tá? Y la fórmula general de cualquier alquino siempre está dada por carbono N, hidrógeno 2 por N menos 2. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido.